Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de fisiología en donde voy a comenzar hablando sobre la fisiología renal y esto va a ser una nueva serie para el canal. Entonces, esta fisiología renal la voy a abarcar en diferentes videos, ¿ok? Y en este primer video solo voy a hablar sobre las generalidades. ¿A qué me refiero con generalidades? Pues a la ingesta y las pérdidas de agua, a la anatomía renal, así como también la irrigación renal y pues las nefronas. Ok, en eso me voy a enfocar en este video y ya en los próximos videos pues voy a hablar sobre todos estos temas que pueden ver en el índice. Ok, y algo muy importante es de que para todos estos videos las bibliografías base son el Guyton y el Constanzo, ok, principalmente el Constanzo. Ok, entonces vamos a empezar con esto. Hay que entender como base que existen ingresos y pérdidas de agua en nuestro cuerpo, ¿ok? Como dice aquí, existe un intercambio continuo de líquidos y solutos con el ambiente externo. ¿Esto para qué? Para la homeostasis. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Si perdemos 100 mililitros de agua, hay que ingerir 100 mililitros de agua. Si ingerimos por ejemplo, un litro de agua, tenemos que excretar un litro de agua. O sea, es algo así más o menos como funciona esta base, ¿ok? De la ingesta y pérdida de agua. ¿Para qué? Pues para generar la homeostasis, que exista un equilibrio interno. Ahora bien, voy a empezar a hablar sobre la ingesta de agua. Hay dos formas por las que el cuerpo ingiere agua o consigue agua. La primera es por fuentes externas, como por ejemplo el agua, o sea, la propia agua, líquidos, etcétera, o alimentos, ¿ok? Y estos corresponden a 2100 mililitros diarios, ¿ok? Esto de agua. Pero también hay formas que se puede adquirir el agua, pero de forma interna, al sintetizar agua por oxidación de los hidratos de carbono, ¿ok? Entonces, cuando se oxidan los hidratos de carbono, podríamos conseguir agua, ¿ok? Pero esto pues en cantidades muy bajas, que son de 200 mililitros diarios, ¿ok? Esto nos da un total de 2300 mililitros diarios de ingesta de agua, ¿ok? Que pues esto es muy importante, ¿para qué? Pues para tener un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Necesitamos agua, ¿ok? Ahora bien, también hay pérdidas de agua, así como se ingiere agua, también hay pérdidas de agua. Y estas pues existen 4 formas de pérdidas de agua, como lo vemos aquí en la diapositiva. Hay pérdidas insensibles, pérdidas por sudor, pérdidas por heces y pérdida por los riñones, ¿ok? ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? Son aquellas pérdidas de agua que nosotros no somos conscientes de que se están dando. Por ejemplo, una pérdida de agua por orina, sí saben que estamos perdiendo agua, ¿no? Porque pues está yendo líquido. Pero una pérdida insensible, como por ejemplo la difusión de agua por la piel, que no es lo mismo que el sudor, ahorita le explico, y pérdidas de agua por vías aéreas, no sabemos que se están perdiendo agua por ahí, pero se están perdiendo y esto a lo largo del día, ¿ok? Es continuo. Ahora bien, ¿esto a qué equivale? Bueno, en cuanto al agua, ¿cuánto es la pérdida insensible? Pues son 700 mililitros de pérdidas insensibles de agua por día. Ok, entonces, ¿qué tipos de pérdidas insensibles conocemos? De la piel y de las vías aéreas, que aquí lo podemos igual ver en esta tablita. Aquí están las pérdidas insensibles en piel y de pulmones o vía aéreas. En cuanto a las pérdidas insensibles de piel, no es lo mismo que el sudor. En el sudor se generan por las glándulas sudoríparas, ok, mientras que las pérdidas insensibles de la piel se dan gracias principalmente a la difusión de agua fuera de la piel. Pero ojo, esto normalmente es de 350 mililitros y siempre, no importan las condiciones en que se den, ¿ok? Porque algo que se me pasaba a mencionarles es de que, por ejemplo, la ingesta de agua y la pérdida de agua dependen de diversos factores. No es lo mismo que ingiere de agua una persona que otra persona, así como también el clima no es lo mismo, no es la misma cantidad que toma de agua una persona que está en la playa que una persona que está, por ejemplo, en el frío. No es también otro factor sería, por ejemplo, la actividad física. No es la misma cantidad de agua que ingiere un deportista, por ejemplo, a una persona que se la pasa acostado o sentado gran parte del día. Ok, entonces estas ingestiones de agua son diferentes en diversos factores, ok, pero también las pérdidas de agua pues vienen determinados por los mismos factores, ok. Entonces, si vemos en la piel, no importa si hay un ejercicio intenso o prolongado, va a seguir siendo la misma, pero esta difusión por piel
es controlada o regulada. Si se dan cuenta es 350 mililitros, ¿ok? No más, no más, o sea, no se debe de pasar. ¿Y esto por quién está dado? Por la capa córnea llena de colesterol, ¿ok? La capa córnea de la piel. Es por eso que, por ejemplo, en las personas con quemaduras grandes, extensas, se les tiene que administrar líquidos, porque al perder esta capa córnea de piel, se pierde prácticamente lo que regulan las pérdidas de agua insensibles a la piel, ¿ok? Estas difusiones de agua. Entonces, al perderse esta capa, se pierde mucho líquido y por eso en los pacientes quemados se tienen que restituir líquidos, ¿ok? Entonces, ahí está la primer pérdida insensible por difusión de agua a través de la piel. No es lo mismo que el sudor. Y en cuanto a las vías aéreas, pues encontramos las pérdidas insensibles por los pulmones, porque recordemos que, por ejemplo, cuando entra aire, sale este mismo aire, pero ya es caliente, ¿ok? Es caliente. ¿Esto por qué? Porque se evapora agua. En todo el proceso de la vía aérea se va evaporando agua, ¿ok? Entonces esta es otra pérdida insensible de agua. Y hay algo muy importante, es de que, por ejemplo, a menor temperatura hay menor humedad aquí en la vía aérea. Si se dan cuenta, cuando hay mucho frío y están respirando, no sé si han llegado a sentir que sienten seca o como que duele la vía aérea. Esto porque pues no hay tanta humedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque se perdió mucha agua, ¿ok? Entonces, espero si haya quedado claro esto de lo de las pérdidas insensibles. Aunque recuerden eso de que hay pérdidas insensibles por piel y por vías aéreas, estamos bien, ¿ok? Después tenemos la pérdida por sudor, que pues esta pues sí la conocemos todos. Al sudar pues perdemos grandes cantidades de líquido, así como también de sodio, muy importante. Y pues estos van a desencadenar principalmente el mecanismo de la sed, ¿ok? Esto pues se presenta más que nada al hacer ejercicio. Y si se dan cuenta aquí en la pérdida de sudor, en un paciente normal pues es de 100 mililitros por día, ¿ok? Pero cuando hay un ejercicio intenso prolongado puede llegar hasta 5000 mililitros, ¿ok? Las pérdidas por sudor. También hay pérdidas de agua por heces, en donde pues aumenta en casos de diarrea intensa, ¿ok? Sí, también en las heces, aunque se vean muy secas las heces, también hay agua, ¿ok? También se ve agua, bueno, tienen agua. Y esta agua pues va a aumentar en caso de diarreas intensas. Por eso es de que también cuando hay diarrea, hay pacientes con diarrea, se les tiene que decir que tomen mucho líquido, ¿ok? Y también hay pérdidas por los riñones, que pues es la principal pérdida que llegamos a ver por medio de la orina, que estos pues dependen, como les digo, de la ingesta de agua, del clima y pues de las actividades físicas que se realicen, ¿ok? Que van desde 0.5 litros al día hasta 20 litros al día. Como pueden ver, o puede ser muy poquita la orina que se genera al día o demasiada orina, ¿ok? Pero como les digo, depende de la ingesta también de agua, de la actividad física, de la temperatura, etcétera, ¿ok? Y entonces, ya les estoy diciendo, los riñones, una de las funciones que tienen es ajustar la intensidad de la excreción de agua y de electrolitos, porque bien, no solo se excreta en la orina agua, sino que ahí van electrolitos, ahí van metabolitos de desecho, etcétera, que pues los vamos a ir conociendo a lo largo de los diferentes videos. Y pues así es como queda de manera general todas las pérdidas de agua y pues la ingesta de agua, ¿ok? Entonces, ingesta de agua, por alimentos, que es la principal fuente de agua, y pues también que se sintetizan por el metabolismo, ¿ok? Y las pérdidas de agua insensibles por la piel o vías aéreas, así como también por sudor, por heces y por pérdida de los riñones, ¿ok? Así es como queda esto. Ahora bien, pasamos ahora sí ya a los riñones, ¿ok? Bueno, voy a explicar como tal las funciones de los riñones. ¿Para qué sirven los riñones? Pues estos dos riñones, los dos riñones que tenemos sirven para eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o producido por el metabolismo, ¿ok? Así como también controlar el volumen y los electrolitos. Esa es como que su función general de los riñones, ¿ok? Que pues de igual forma vamos a irlo entendiendo con más detalle pues a lo largo de los videos. También hay otras funciones que tienen los riñones, así como también filtrar el plasma y aclarar sustancias no deseadas. Hagan de cuenta que el riñón lo que hace es filtrar el plasma, la sangre, para ver, ok, esto como que no me sirve, ok, lo vamos a excretar. Pero una vez ya excretado, también una de las funciones que tienen los riñones es ver así de que, ok, a ver, esta sustancia fue excretada en un inicio, pero creo que sí me sirve, entonces la voy a reabsorber, ok,
¿ok? Y ya, las que nomás no sirven, entonces ya son excretadas y eso se le conoce como aclaración de sustancias, ¿ok? Que de igual forma, como si vieron el índice, es el tercer capítulo, creo, bueno, la tercera parte de todos estos videos de fisiología renal, ¿ok? Ahí vamos a entender qué es la aclaración. Después vamos a tener la regulación de la osmolaridad, esto dependiendo de los niveles de agua y del soluto que existan, ¿ok? Que vamos a entender más la regulación de la osmolaridad en el siguiente video. Así como también tiene una infusión, o bueno, está implicado en la regulación de la presión arterial. Hay dos formas en cómo la regula. A largo plazo, pues regulando los niveles de sodio y de agua que están en el cuerpo, pero también a corto plazo, gracias a que secreta la renina, ¿ok? Que es un importante vasoactivo, ¿ok? Pero eso es más de un tema de sistema de la renina angiotensina aldosterona. Ok, pero pues para que sepan que los riñones también están implicados en la regulación de la presión arterial. Ahora bien, también los riñones están implicados en la regulación del equilibrio ácido-base. ¿Cómo? Pues excretando los ácidos para que el cuerpo pues no se acidifique, no entre en una acidosis, pero también regulando los amortiguadores, o lo que también se les conocen como el bicarbonato, ¿ok? Principal amortiguador del cuerpo que tenemos. Entonces, de esta función es como regulan el equilibrio ácido-base en el organismo, ¿ok? ¿Qué otras funciones tienen los riñones? Pues sirven para la regulación de la producción de los eritrocitos. ¿Esto cómo? Porque, los riñones sintetizan y secretan eritropoyetina, ¿ok? Esta eritropoyetina van como tal a la médula ósea y estimulan a las células hematopoyéticas para sintetizar o formar más eritrocitos, ¿ok? ¿Y cuál es un estímulo muy importante de esta eritropoyetina? Es la hipoxia. ¿Ok? Cuando hay hipoxia, cuando hay niveles bajos de oxígeno en sangre, recordemos que una de las funciones de los eritrocitos es llevar el oxígeno, entonces el cuerpo cuando está en una hipoxia dice, a ver, necesito más oxígeno. ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, consiguiendo más carros que lleven el oxígeno. ¿Esto cómo? Pues aumentando los niveles de eritrocitos. Entonces empiezan a aumentar los niveles de eritropoyetina y por ende los niveles de eritrocitos. Ok, esta es una de las funciones del riñón. También está implicado en la gluconeogénesis, esto como en periodos de ayuno principalmente, gracias a la utilización de aminoácidos para generar glucosa, ¿ok? Y también otra función muy importante es la regulación de 1,25 dihidroxivitamina D3, ¿ok? O que también se le conoce como calcitriol, ¿ok? Este calcitriol pues está secretado de manera constante para que esté involucrado en el metabolismo del calcio, ¿ok? Este calcitriol es importante para el metabolismo del calcio, para que se almacene adecuadamente el calcio en los huesos y pues eso, ¿ok? Principalmente esa es la función del calcitriol. Entonces, ya con esto ya entendemos, a grosso modo, de manera general, todas las funciones del riñón, pero como les digo, a lo largo del curso, de esta serie de videos, vamos a entender un poquito más cada una de ellas, ¿ok? Por eso es de que tampoco les explico tanto a más a profundidad cada uno. Después tenemos, ahora sí, la anatomía renal, ¿ok? Este de aquí es el riñón, ¿ok? Así de manera general, ese es el riñón. Y pues estos dos riñones, porque sí tenemos dos riñones, están en lo que es la pared posterior del abdomen y son órganos retroperitoneales, ¿ok? Están detrás del peritoneo. Estos riñones van a llegar a pesar entre 150 gramos y van a tener el tamaño aproximado de un puño cerrado, ¿ok? Ese es el riñón. Ahora bien, vamos a tener otras características y es que el riñón tiene una cara medial donde se localiza el ilio, ¿ok? Aquí está, ese es el riñón, le hicimos un corte para ver qué es lo que tiene por dentro y aparte muy importante conocer el ilio, ¿ok? El ilio pues es la parte en donde entran y salen diversas estructuras, como por ejemplo la arteria renal, la vena renal, como podremos también aquí ver el uréter aquí de amarillo y pues también pasan nervios para pues la inervación y así como también linfáticos, ok, entonces para eso sirve el ilio. Ahora muy bien, os voy a explicar así de manera general como tal el aparato urinario. Tenemos aquí al riñón, ok, les digo, hay dos riñones que son retroperitoneales. En el ilio ahí pasan estructuras como vasos, nervios, linfáticos y también el uréter. Entonces, cuando el riñón ya haya formado la orina, el uréter la recoge y la lleva a la vejiga.
en donde aquí en la vejiga se almacena la orina y cuando ya llega a su umbral, o sea, cuando ya sea mucha orina, se despierta el reflejo miccional y ya esta orina se vacía hacia lo que es la uretra y pues ya se excreta la orina, ¿ok? Así es a grosso modo como tal el aparato urinario. Ahora bien, vamos a ver como tal de qué se compone el riñón, ¿ok? Tenemos aquí el riñón y si se dan cuenta, tenemos aquí en esta zona de acá como que una capa, ¿ok? Esta capa es lo que se le denomina la cápsula renal, que aquí está, esta es la cápsula renal. Ahora bien, adentro de la cápsula renal, ¿cómo se divide el riñón? Se divide en dos, se divide en una corteza renal que se podría dividir en una corteza externa y una corteza interna. Ok, se podría dividir, digo esto porque, como vamos a ver más adelante, hay algunas nefronas que se localizan en la región externa y unas nefronas que se localizan en la región interna, ok. Asimismo, ok, ¿dónde está la corteza renal en la imagen? Aquí está. Esta toda de acá, la que estoy marcando, toda esta es la corteza renal, ok. Ahora bien, ¿en qué otra cosa se divide el interior del riñón? Se divide en una médula, ok, en una médula renal, que de igual forma se divide en una médula externa y en una médula interna, ok, así es como se divide el interior del riñón. Recuerden, corteza y médula, y cada uno se divide en interna y en externa, ok. Ahora bien, la médula queda dividido como en lóbulos. Hagan de cuenta que es como un edificio en donde tiene varios departamentos, ok, la médula. Esto gracias a la formación de las pirámides renales. Recuerden, toda esta de acá que estoy marcando, toda esta de acá es la médula, ¿ok? Entonces esta médula se separa en lóbulos gracias a la pirámide renal. Que si se dan cuenta, esta pirámide renal va desde lo que es el límite de lo que es la corteza y lo que es la papila, ¿ok? La papila comunica como tal al uréter. Entonces aquí encontramos la pirámide renal. Ahora, otro punto muy importante, y es que si se dan cuenta, en la pirámide renal, ahí es en donde encontramos las nefronas, ¿ok? Aquí están las nefronas. Estas nefronas, de una vez se los adelanto, se componen de dos cosas, de un glomérulo, ahí está, que es este puntito amarillo que se llega a ver, y de túbulos, ¿ok? Y de túbulos. Ya sé que pues tienen diferentes nombres, túbulo contorneo proximal, distal, déjenle todo eso, pero quédense con esto. La nefrona se divide en dos, se compone de dos cosas, del glomérulo y de los túbulos, ¿ok? Ya después le vamos a poner nombre y apellido a estos túbulos, ¿ok? Primero entonces nefrona, glomérulo y túbulos que se localizan en la pirámide renal, ¿ok? En estas pirámides renales. Ahí se localizan las nefronas y obviamente pues van a haber muchísimas nefronas, muchísimas, millones y millones y millones de nefronas en estas pirámides, no solo una. Aquí como dice en la imagen está aumentada de tamaño, ¿ok? Pero entonces recuerden, en estas pirámides renales se localizan las nefronas. Ahora, otro punto muy importante. Entonces, cuando las nefronas ya hayan formado la orina, si se dan cuenta, esta orina se conduce por todos estos túbulos y llegan a lo que son estas partes de acá, atraviesan la papila y llegan al cáliz menor, que es como la parte más distal, por decirlo así, de los uréteres, más proximal de los uréteres. Y después tenemos a los cálices mayores, ¿ok? Entonces primero cáliz menor, que comunica con la papila a lo que es la pirámide renal, y después cáliz mayor. Y ya después, en esta parte más central, se localiza lo que es la pelvis renal, que como tal es parte del uréter también, ¿ok? Entonces así es como queda como tal la estructura interna del riñón. Espero que haya quedado claro. Y entonces ya cuando, pues como les digo, la nefrona excrete la orina, pues esta pasa por el cáliz menor, cáliz mayor, llega a la pelvis renal y se va al uréter hasta lo que es la vejiga. Entonces ahora pasamos a lo que es la irrigación renal, que como tal irrigación renal corresponde a un 22% del gasto cardíaco, que hay un 22% de toda la sangre que se bombea por minuto, de toda la sangre que se bombea por minuto, le llega el 22% a los dos riñones, ¿ok? Que equivale a 1100 mililitros por minuto, ¿ok? Ahora bien, esta sangre pues llega a los riñones, ¿para qué? Pues para ser filtrada,
porque luego en la sangre pues encontramos metabolitos de desecho, muchas otras cosas más que pues se tienen que filtrar para poder excretarlos, ¿ok? Pero ¿cómo las va a excretar? Pues, o bueno, ¿cómo va a llegar la sangre hacia los riñones? Pues a través de arterias, ¿ok? Y veamos este esquema de acá. Como les digo, aquí está el hilio renal en donde va a atravesar la arteria renal y se empieza a ramificar. ¿En qué se empieza a ramificar la arteria renal? En arterias segmentarias. Aquí lo podemos ver, son 3 arterias segmentarias. 1, 2, 3. Imagínense como que si como tal el interior del riñón se divide en 3, en un lóbulo superior, en un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿ok? Imagínense esto, superior, medio e inferior, ¿ok? Y por ende hay 3 arterias segmentarias. Después estas arterias segmentarias se dividen en arterias interlobulares o arciformes. Recuerdan que yo les dije que la médula renal se dividía en lóbulos gracias a las pirámides renales, pues son estas que vemos acá. Estas son las arterias segmentarias, ¿ok? Entonces empiezan a ramificar en arterias interlobulares. Si se dan cuenta, van entre los lóbulos, ¿ok? O bueno, también se les conoce como arciformes. Entonces esas interlobulares van acá y pues se van acá, ¿ok? Y después esas interlobulares de igual forma se van a ramificar. ¿En qué se van a ramificar? En arteriolas aferentes. Y ahora bien, de este esquema agarramos un cachito como se muestra aquí, de esta parte del riñón y lo pasamos acá. ¿Qué es todo esto? Llegan las arterias arciformes o interlobulares, ¿ok? Como les estaba comentando. Y después ya vienen y se ramifican en arteriolas aferentes, como lo podemos ver acá, ¿ok? Se ramifican en arteriolas aferentes que forman los capilares glomerulares, ¿ok? Los capilares glomerulares, ¿dónde están? En el glomérulo. Recuerden, el glomérulo, bueno, la nefrona se divide en un glomérulo y en túbulos renales, ¿ok? Ya después les vamos a poner nombre a estos túbulos. Entonces, ya tenemos aquí a los capilares glomerulares, perdón. Estos capilares glomerulares se caracterizan por tener una gran presión hidrostática. Recuerden, presión hidrostática es lo que saca, por decirlo así, cosas del compartimento, mientras que la presión oncótica es la que como que jala las cosas, ¿ok? Para que se queden en el compartimento. Entonces tiene una presión hidrostática alta, de 60 milímetros de mercurio. Esta presión que hace que salgan cosas sirve para la filtración y generar la orina, ¿ok? Entonces, una vez que ya se hayan filtrado cosas por este glomérulo, por estos capilares glomerulares, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a ir a lo que son las arteriolas eferentes. Recuerden, aferentes es las que van al glomérulo y las eferentes son las que salen del glomérulo, ¿ok? Ya se van hacia otra zona. Entonces, estas arteriolas eferentes se van a ramificar y van a formar lo que son los capilares peritubulares, como dice su nombre, peritubulares, o sea que se encuentran recubriendo a los túbulos, ¿ok? A estos túbulos de acá. ¿Para qué? Bueno, estos son importantes para una reabsorción, o sea, de lo que se haya filtrado aquí en el glomérulo. Si el cuerpo, bueno, la nefrona dice, a ver, esto todavía me sirve, la voy a reabsorber. Para eso son los capilares peritubulares, ¿ok? Para poder llegar a reabsorber otras sustancias, ¿ok? Entonces así es como queda la irrigación renal, ¿ok? Llega la arteria renal, la arteria segmentaria, después de las arterias interlobulares que van a través de las pirámides renales, o bueno, entre los lóbulos estos de la médula, después se ramifican en arterias aferentes y después llegan las arteriolas eferentes que forman como tal los capilares peritubulares, ¿ok? Entonces así es como funciona la irrigación renal, todo ese sistema arterial. Ahora bien, vamos a hablar algo muy importante de lo que es la nefrona. La nefrona, pues como ya sabemos, es la unidad funcional del riñón y son de 800,000 a 1,000,000 de nefronas en los dos riñones, ¿ok? Ahora bien, es muy importante conocer que estas no se regeneran y bueno, estas sirven para formar la orina, ¿ok? Estas nefronas no se regeneran y por ejemplo, a partir de los 40 años de edad, a partir de cada 10 años, o sea, por ejemplo, a los 50 años, se van a perder 10% de estas nefronas. Y por ejemplo, a los 60 años se van a volver a perder otros 10% de estas nefronas, ¿ok? Hasta llegar a los 80 años, en donde ya tendremos un total de 40% de nefronas perdidas.
Pero algo muy importante es de que ustedes van a decir, a ver, si hay 40% menos de nefronas, quiere decir que en la gente adulta, en los ancianos, ya no van a tener tanta funcionalidad renal. No, o sea, lo normal es de que sí sigan con una buena funcionalidad renal. ¿Por qué? Porque las nefronas que queden aumenten su funcionalidad, ¿ok? Hagan de cuenta que una nefrona le dice a otra que murió, oye, no manches, ahora como moriste, ahora yo tengo que trabajar el doble. Algo así funciona, ¿ok? Entonces nada más ahí como datos se los dejo. No se regeneran y al cabo de los 40 años ya se empiezan a perder algunas nefronas. Bien, ahora bien, estas nefronas, como ya les decía, se componen de dos cosas. Del glomérulo, que ya vimos está conformado por los capilares, o bueno, las arteriolas aferentes y las eferentes, y también de túbulos renales, que ahora sí les vamos a poner un nombre, ¿ok? Aquí tenemos como tal toda la nefrona. Entonces, tenemos a la nefrona. Recuerden que se compone de un glomérulo lleno de capilares y los demás son túbulos pues renales, ¿ok? Todos los demás son túbulos. Ahora bien, bueno, empecemos. Hay dos tipos de nefronas, ¿ok? Las nefronas yuxtamedulares y las nefronas superficiales o también conocidas como corticales, ¿ok? Yuxtamedular y corticales. Pero en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente diapositiva les voy a explicar la diferencia entre estas dos, ¿ok? Pero ahorita quédense con que hay dos tipos, ¿bien? Entonces, número uno, pero bueno, en los dos tipos tienen las mismas partes, o sea, quédense con eso, tienen las mismas partes, ¿ok? Entonces se las voy a explicar. Número uno, como dice aquí está este número uno, los capilares glomerulares y el espacio de Bowman, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí está la arteriola aferente y aquí está la arteriola eferente y forman capilares, ¿ok? Forman capilares que pues obviamente tienen una gran presión hidrostática, o sea que hagan de cuenta como que sacan de ellos mismos los líquidos, ¿ok? ¿Esto para qué? Para el ultrafiltrado, ¿ok? Esto para el ultrafiltrado. Entonces, tenemos ya el número uno, que pues es los capilares glomerulares y el espacio de Bowman, ¿ok? Ahora bien, número 2, tenemos al túbulo contorneado proximal. Si se dan cuenta es proximal, ¿por qué? Porque está cerca del glomérulo y aparte está contorneado, si se dan cuenta es como una serpiente, ahí toda enrollada. Entonces por eso es túbulo contorneado proximal, ¿ok? Después tenemos al túbulo recto proximal, que sería este de acá. Si se dan cuenta está recto, ya no está contorneado como el anterior. Este pues ya está recto. Ahora viene algo muy importante, que viene siendo el asa de Henle, ¿ok? Desde el cuarto, quinto, sexto y séptimo punto involucra como tal al asa de Henle. Quédense con eso, o sea, después del túbulo recto proximal viene como tal el asa de Henle, que se compone de una rama descendente delgada, que es esta, si se dan cuenta, está muy delgadita, a comparación, por ejemplo, del túbulo recto proximal, pero esta es descendente porque va hacia abajo. Después que le sigue una rama ascendente delgada, ¿ok? Y si se dan cuenta, esta es muy fina, la descendente, y abarca desde esta parte hasta, si se dan cuenta, un poco del ascendente, ¿ok? Entonces ahí tenemos asa de Henle, primero rama descendente delgada y después una rama ascendente delgada, ¿ok? Después tenemos una rama ascendente, pero en esta ocasión ya es gruesa, que es el punto número 6, que es el que lo vemos de este lado, ¿ok? Después tenemos a la mácula densa. Esta mácula densa se localiza en lo que es la rama ascendente gruesa, ya casi que para pasar al siguiente túbulo, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí está esta mácula, esta manchita aquí naranja que se puede ver en la imagen. Si se dan cuenta, cerca de que está, de lo que es el glomérulo. ¿Y qué es la mácula densa? Es una placa de células epiteliales especializadas. Ya vamos a ver en qué se especializan. De una vez les digo que pues también están encargados de pues ver cómo está el volumen corporal, ¿ok? Si hay pérdidas, si está muy elevado el volumen, etcétera, ¿ok? Pero eso ya lo iremos viendo conforme avancen los videos. Pero entonces ya tenemos ahí, entonces asa de Henle, rama descendente delgada, rama ascendente delgada, rama ascendente gruesa y mácula densa, ¿ok? Esta mácula densa en la rama ascendente gruesa. Después ya tenemos por octavo punto el túbulo contorneado distal. Si se dan cuenta, vuelve a ser contorneado. Entonces ya tenemos al túbulo contorneado distal y después tenemos un túbulo de conexión.
Hagan de cuenta que desde el punto 1 hasta el punto 8, es en donde está una nefrona, o sea, las partes de una sola nefrona, ¿ok? Ya las que vienen desde el punto número 9 hasta el 12, ya desde estos puntos ya son túbulos de conexión o conectores que conectan una nefrona con otra nefrona, ¿ok? Y que al final todas estas conexiones van a desembocar en un gran tubo que los lleva como tal al uréter, ¿ok? A todo eso que vimos anteriormente, que después se va a la vejiga y todo eso, ¿ok? Pero entonces, desde el punto 1 hasta el 8, hagan de cuenta que abarca solo una nefrona, ya las demás están conectadas entre sí, etcétera, ¿ok? Entonces, tenemos el punto 9, el túbulo de conexión, que pues está acá, que es el que conecta, como dice su nombre, conecta hacia otras nefronas. Después tenemos el túbulo colector cortical, que sería el punto número 10, que es el de acá, el de color como morado. Si se dan cuenta, por ejemplo, el punto 8, que es el punto 9, perdón, que es el túbulo de conexión, conecta a otras nefronas principalmente de su mismo tipo, como por ejemplo la nefrona yuxtamedular, ¿ok? Túbulo de conexión. Y el túbulo colector cortical ya es como tal la conexión con las otras nefronas, las nefronas corticales, ¿ok? Entonces ahí quedamos. Después tenemos el túbulo colector medular externo, que sería el 11, ¿ok? ¿Por qué medular externo? Porque se localiza pues en la médula. Recuerden que todas estas partes también están relacionadas con en qué región se encuentran del riñón, ¿ok? Por ejemplo, el glomérulo, si se dieron cuenta, está en la corteza, ¿ok? El túbulo contorneado proximal está en la corteza, el túbulo contorneado distal está en la corteza, o sea, todo eso, ¿ok? Para que se den una idea de más o menos por dónde están. Pero esto pues en el caso de una nefrona yuxtamedular. Ya vamos a ver más adelante en qué se diferencia con una nefrona superficial o cortical, ¿ok? Por ejemplo, la rama descendente delgada y la ascendente, si se dan cuenta, está en la médula interna. Entonces pues también vayan viendo más o menos en qué región se encuentra cada parte de esta nefrona, ¿ok? Pero bien, ya por último encontramos el túbulo colector medular interno, ¿ok? Que sería pues ya todo esto de acá, donde pues recoge otros túbulos colectores medulares externos, ¿ok? De otras nefronas. Y como les digo, ya este último túbulo, este túbulo colector medular, recoge la orina de 4000 nefronas, ¿ok? Simplemente este túbulo, si hiciéramos una imagen más grande y con muchas nefronas, veríamos unas 4000 aproximadamente que desembocan la orina hacia este túbulo, ¿ok? Y después de ese túbulo, de esta parte de acá, de esta parte final, ¿qué es lo que viene? Lo que viene es esto, lo que les decía acá. Ya viene lo que es la papila y ya viene lo que es el cáliz menor, el cáliz mayor y ya después como tal la pelvis renal y el uréter. Y del uréter pasa lo que es la vejiga y de ahí a la uretra, ¿ok? Entonces así es más o menos como queda toda la composición de las nefronas. Y ahora bien, ahora sí voy a explicarles cuál es la diferencia entre una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. Y si se dieron cuenta, esta imagen viene en el Constanzo, que pues es muy útil como para explicar todas sus partes así por separado y entender más o menos a qué nivel se encuentran en el riñón. Y ya esta imagen pues está también me parece muy didáctica, que es sacada del Guyton, en donde pues ya vemos no solo las partes de las nefronas, sino también los vasos, ¿ok? Que es algo muy importante. Entonces tenemos dos tipos de nefronas, como les decía, la cortical y la yuxtamedular, ¿ok? La cortical es la que vemos en esta parte de acá y la yuxtamedular la que vemos acá, ¿ok? Entonces recuerden el nombre, nefrona cortical, porque su glomérulo se localiza más en la corteza y más en la parte externa, ¿ok? Si vemos acá, por ejemplo, esta parte sería la corteza externa y esta es la corteza interna, ¿ok? Entonces miren dónde se localiza el glomérulo de la nefrona cortical, en la corteza, pero como en la porción externa, ¿ok? Ahora miren, por ejemplo, dónde se localiza el glomérulo de la nefrona yuxtamedular. Se localiza, si bien sí en la corteza, también puede llegar a abarcar o estar entre las dos, entre la corteza y en la médula. Si se dan cuenta, miren, este es el límite entre la corteza y la médula, ¿ok? Y miren por dónde pasa, está como entre la corteza y en la médula, ¿ok? Por eso es yuxtamedular. Y la otra es cortical, ¿ok? Entonces cortical en la corteza externa y la yuxtamedular pues entre la corteza y la médula, ¿ok? Pero no solo por los glomérulos se diferencia una nefrona de otra, sino también por los vasos.
Si se dan cuenta, en la nefrona cortical tiene una red de capilares peritubulares. Aquí lo podemos ver, una red de capilares peritubulares, ¿ok? Entonces ahí va, a estos vasos. Se forman como una red como tal en estos túbulos que ya sabemos cuáles son. Los túbulos, bueno, del asa de Henle, la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, después la rama ascendente gruesa, ¿ok? Ya sabemos más o menos cómo va esto. Pero, por ejemplo, en la nefrona yuxtamedular, ¿de qué se diferencia? De que tiene unos vasos rectos, ¿ok? Al estar más a la profundidad su glomérulo, sus túbulos también son más profundos, dense cuenta. Como la nefrona cortical, su glomérulo está como en la corteza, en la parte externa, sus túbulos son pequeñitos, ¿ok? Recuerden eso. Mientras más alejado del centro esté, sus túbulos van a estar más pequeñitos. Pero, por ejemplo, la nefrona yuxtamedular, que se encuentra entre la corteza y la médula, va a tener túbulos más largos, ¿ok? Porque se está acercando más al centro, como lo vemos acá. No es el mismo tamaño de asa de Henle de acá, de la nefrona cortical, que acá, de la nefrona yuxtamedular, que es la del ejemplo que utilicé para explicarles hace rato las partes. ¿Ok? Entonces, al estar más largos estos tubos, no forman como una red, o sea, peritubular, como en la imagen de acá, sino que dense cuenta cómo se ven estos vasos, se ven más rectos, ¿se dan cuenta? Por lo mismo de que pues están más largos estos túbulos. Como por ejemplo aquí que estaban más pequeños, pues sí se podían enredar y todo eso porque pues están más pequeños los túbulos, ¿ok? Pero aquí, como están más largos los túbulos, se pueden estirar un poquito más los vasos y quedan así, de esta forma. Y por eso se les denominan red de vasos rectos, ¿ok? Y así es como pues ya podemos entender qué partes componen una nefrona y cuál es la diferencia de una cortical con una yuxtamedular. Y esto fue todo por el video de hoy. Les recuerdo que las referencias que utilizo es el libro de fisiología Guyton y el Constanzo, ¿ok? Principalmente el Constanzo. Y pues si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.